Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, te lo acabo de decir, muchas gracias por dejarte entrevistar porque sé que no te dejas tan fácilmente. Así que, bueno, y un honor tenerte aquí. Hay mucha gente que escucha este podcast que me ha dicho, tienes que entrevistar a Alejandro Gamero Sí, por el blog. ¿verdad? Sí, 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 sí. Por el blog que tienes, La Piedra de Sísifo, que yo creo que es un referente en el mundo de la literatura y del arte en general. O sea que por fin te tenemos aquí. Y bueno, preguntarte antes de nada quién es Alejandro Gamero y cómo llegaste hasta crear ese blog Sí, que ahora tienes una publicación, me parece que diaria, y cómo has llegado hasta este momento en el que estás. sí. Pues mira, yo empecé el blog cuando estaba acabando la carrera, hace ya unos cuantos años de aquello. De hecho, hace poco cumplimos 14 años funcionando. Entonces, Casi surgiste con internet, a lo mejor no había ni redes sociales entonces. bueno, en aquella época no había redes sociales y fue la época donde empezó un poco el boom de los blogs. eh, Era el año 2004, creo recordar, o por ahí. Y claro, el concepto que había entonces de blogs era completamente diferente al que hay hoy en día, ¿no? Porque era algo más como un diario personal, como escribir tus pensamientos y, por supuesto nada estaba enfocado a la venta, ni en aquel momento se pensaba que de aquello se podía sacar dinero, aunque yo creo que ya en aquella época había gente que estaba haciendo dinero con los blogs, sobre todo con el tema de la publicidad y tal, pero más a nivel Norteamérica, eso aquí en España todavía era algo que era completamente impensable que se pudiera ganar dinero, ya sea por publicidad o por venta de servicios o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que el blog empezó un poco con la idea de ir recogiendo escritos en realidad, porque la idea original del blog, y yo creo que es la idea que tiene que vertebrar muchos blogs de este tipo, ¿vale? Es escribir, sin más. Yo tenía una inquietud de escribir y pues me apetecía compartirla con el mundo y la verdad es que el formato blog era ideal para poder hacerlo, ¿no? Escribes cualquier cosa y puedes llegar a cientos o a miles o a decenas de miles de lectores y era un poco la idea, ¿no? El ir escribiendo todos los días, el obligarme a escribir. Sí que es verdad que he tenido épocas en las que prácticamente lo he tenido casi parado porque he estado volcado en otros proyectos, en otras historias o porque no me ha apetecido, porque es verdad que ha sido de un tiempo a esta parte que yo me lo he tomado un poco más en serio, pero en un primer momento era algo, sí, más personal, más bueno, pues me apetece ir escribiendo cosas o incluso recopilar ideas de libros que voy leyendo, de lo que me va apareciendo, de artículos que leo, un poco, si es la idea que tengo ahora mismo con el blog, que es un poco contenedor cultural de muchas cosas muy diferentes. Una cosa que se me suele decir mucho del blog es que no tiene nicho concreto, no tiene nicho definido, es muy general porque prácticamente voy tocando todos los palos pero vamos, yo siempre he dicho que ese blog es producto de todo lo que me interesa y creo que refleja multitud de intereses muy grandes y bueno, pues de esa manera, como tú has comentado, nos hemos ido haciendo un huequito ahí en el sector cultural, ¿no? Que la verdad es que hay muchísima variedad de blog y bueno, pues no es fácil tampoco hacerse visible, ¿no? Bueno, pero tú eres muy visible, tienes más de 100.000 seguidores en Facebook. ¿Y qué sensación te dio o te da todavía? Porque antes yo me imagino que antes de empezar a escribir en tu blog ya escribías, ¿no? Sí, Y escribirías seguramente para ti, ¿no? ¿Qué sensación se sí. tiene cuando uno escribe y sabe que le leen los demás y sobre todo cuando empieza la gente a ponerse en contacto contigo, a contarle qué les parece lo que tú has escrito? O sea, ¿qué sensación te produjo eso a ti? ¿O te Pues produce? mira, yo creo que precisamente el blog creo que es el registro perfecto de esto, porque claro, ten en cuenta que cuando yo empecé a escribirlo,
pues claro, aquello empezó de la nada, ¿no? Y a lo mejor tenía 5, 10, 20 lectores como mucho, ¿no? Entonces, ha sido todo como muy gradual y creo que si tú, bueno, aparte de la evolución personal también que tenemos, porque claro, estamos hablando de hace más de una década y lógicamente yo no puedo escribir como hace una década, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, comparas los primeros artículos o los primeros textos que encuentras en el blog, que de hecho siguen estando porque desde el primero están todos, con los últimos, pues sí que se puede apreciar bastante diferencia, bastante notable, la verdad. Yo, por ejemplo, noto, por ejemplo, que he tenido una evolución de estilo bastante grande, ¿vale? Era ¿En qué muchísimo más sentido? rebuscado, por ejemplo, la escritura antes y con el tiempo pues me he ido haciendo no más sencillo, pero sí más esencial, ¿no? No dar tanto rodeo para decir algo y yo creo que por otra parte esa evolución me parece bastante lógica, ¿vale? Hay un escritor que a mí me apasiona, que es Borges, no sé si supongo que te suena, ¿vale? Un poquito. Bueno, pues este autor hablaba un poco de eso, ¿no? Él decía que cuando uno es joven, pues tiende y tiene miedo a que lo que va a expresar no tenga a lo mejor mucho peso o mucha sustancia, y entonces tiende a recargarlo un poco con el estilo, ¿no? Y a medida que uno va creciendo o va madurando como escritor y va cogiendo confianza y confía en lo que dice, pues siente que necesita menos ese recargo lingüístico y va más a lo esencial. De hecho, un poco, pues, si vemos su trayectoria, va en esa dirección, ¿no? Va a abandonarlo el estilo más barroco y a un estilo mucho más esencial, ¿no? En fin, yo creo que eso está presente en el blog y también, pues, el pensar que, como tú comentabas antes, pues no es lo mismo que te lean 20 o 30 personas a que te lean 5, 6, 7 mil o 20 mil o 30 mil. Yo, la verdad es que cuando escribo, creo que tampoco es, aunque nunca pierdo de vista el hecho de que estoy escribiendo para personas, porque creo que eso es fundamental, el saber que estoy escribiendo para gente y no que escribo para mí, ¿vale? Pero tampoco estoy muy obsesionado pensando en me leen tantos o voy a llegar a tantas personas, porque creo que eso también me hace perder un poco la perspectiva al fin y al cabo, la escritura creo que tiene que ser honesta con uno mismo y eso no puedes tampoco estar completamente obsesionado con esto le gustará o... Aunque sí te digo que es una idea que está ahí y que la tengo en cuenta siempre. Ujú. ¿Y por qué ese nombre de la piedra de Sísifo? O sea, ¿por qué? Si te puedo preguntar, ya sabemos lo de la piedra, ¿no? Ese Sí, hombre que tenía que subir y bajar siempre y volver a subir, ¿por qué fue? ¿Te acuerdas? sí, bueno, pues en realidad el blog vino un poco o sea, la semilla del blog fue una revista que planteamos en la universidad, que era un poco pues de contenido cultural, más enfocado a la literatura que otra cosa, ¿vale? Y la verdad es que queríamos buscar algo que tuviera algún tipo de referencia mitológica, sin más, ¿vale? Y el mito de Sísifo, pues me pareció llamativo. Ya te digo que el blog se abrió después y ya completamente desvinculado de aquello, que aquello al final no salió, ¿vale? Pero sí que yo quise continuar un poco con la idea a través de internet, de una manera mucho más sencilla, ¿vale? A nivel técnico quiero decir, que crear una revista en papel. Y bueno, pues fue un poco la idea de recoger un poco la idea del eterno retorno que hay de trasfondo en el mito de Sísifo, pero sin mucho más. Ujú. O sea que la evolución ha sido, por un lado, básicamente, a la hora de redactar, ser, digamos, más sencillo, ¿no? Más a Sí, lo mejor, más directo, más tal a la hora de redactar. También ha crecido, antes era de literatura, ahora yo he visto en el índice que tenéis, tratáis varios buenos temas relacionados en general con el arte, ¿no? sí. Y luego, ¿cómo te manejas con tanto contenido? ¿Escribes solamente tú? ¿Escribe más gente? ¿Cómo es el blog ahora?
Sí, pues mira, cuando yo empecé a tomarme ya un poquito más en serio lo de escribir con más frecuencia, ¿vale? Que al principio, bueno, yo tenía una referencia que es Carlos Bravo, que era una persona que está desde hace ya bastante tiempo escribiendo un artículo diario, ¿vale? Y mi idea era, bueno, pues si esta persona puede, ¿por qué no voy a poder yo también, ¿no? Sí que es verdad que está enfocado en otro tema completamente diferente, ¿vale? Pero bueno, yo simplemente empecé a publicar con un poquito más de frecuencia, ¿vale? Y me di cuenta de que sí podía llegar a esos 7 artículos a la semana y me lo empecé a tomar más en serio. Y hubo un momento en el que me pareció una buena idea meter más gente o abrir la posibilidad a que escribiera más gente en la página, ¿vale? En un primer momento, bueno, pues fue... Bueno, yo abrí el abanico y tampoco tuvo mucha respuesta, ¿vale? Pero bueno, poco a poco se han ido sumando otras personas, ¿vale? Con lo cual creo que enriquece bastante la página porque cada uno viene con sus intereses y con sus gustos y con sus ideas de escribir sobre un tema, sobre otro. A lo mejor yo no escribo mucho sobre cine, pero sí que hay personas que les gusta el cine y me van escribiendo cosas de cine o música, etcétera, etcétera. Y sí que ha crecido mucho en ese sentido de colaboradores. Por la página han pasado unas 80 personas, más o menos, de las cuales a día de hoy, pues a lo mejor somos ahora mismo unas 15, 20 personas que estamos aportando contenido. Sí que es verdad que yo soy con diferencia la persona que más contenido aporta a la página, ¿vale? Porque además estoy un poco ahí de relleno, de comodín para aquellos días que no hay aportaciones de otras personas, pero me gusta que sea un proyecto de mucha gente y no solamente mío. Y de hecho yo cuando hablo de la página siempre hablo del equipo y de todos los que lo formamos y por otra parte me ha dado también pie a conocer a gente muy, muy interesante y hacer amigos, que también es importante, con intereses y gustos comunes y no sé, me parece que hemos formado ahí un grupito muy variopinto y muy curioso y está bien, es enriquecedor, la verdad. Qué bueno hacer algo que te gusta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, también me gustaría tocar un tema que yo creo que, yo creo, no sé, que trataste en un taller reciente, y ahora que has citado a Borges, tú mismo lo decías en ese taller, que Borges dice que a la hora de escribir hay 12 temas, no más, sobre los que, y luego modificaciones sobre este tema, ¿no? Entonces tú, además que eres un lector compulsivo y un escritor compulsivo, eh, llega un momento que uno tiene la sensación que no es creativo, que está todo inventado? ¿O cómo gestionamos esto? Claro, digamos que el fantasma del bloqueo y de la famosa página en blanco que tenemos las personas que escribimos, pues está siempre ahí de fondo y un poco amenazante, ¿no? Eh, Uno sabe que en cualquier momento el grifo se cierra y se le va toda la inspiración, ¿no? Pero bueno, hay un diseñador y también creativo que se llama Austin Kleon, que precisamente habla del tema de copiar, pero siempre de una manera de copiar creativa, ¿no? Claro, a veces me comentan o me dicen, ¿cómo consigues tú tener ideas para escribir diariamente y que no sé, que no se te agoten las ideas y parece que todos los días tienes cosas que decir, ¿no? Bueno, pues una manera sería esa, ¿no? Es decir, eh, copiar, pero claro, no copiar sin más, porque eso sería plagiar, sino copiar de forma creativa, que al fin y al cabo es lo que los artistas, lo que los escritores han estado haciendo durante toda la historia del arte. Es decir, cogemos a lo mejor modelos de cosas que ya existen y las adaptamos, le incorporamos parte de nuestra esencia, ¿vale? Y las transformamos en obras nuevas, pero siempre partiendo de esos modelos, ¿no? Entonces, en realidad eso es lo que viene a ser un poco la historia del arte y la historia de la literatura.
nada se ha inventado. Si yo te cojo muchísimas novelas de las que se escriben hoy en día, todas parten de esquemas básicos. Todas hablan, o muchas de ellas hablan del viaje del héroe y lo adaptan, lo transforman, pero al fin y al cabo vienen a ser un poco las mismas ideas, pero con otros vestidos, con otros trajes, ¿no? Pero de esta manera uno tiende a pensar que en realidad la creatividad no tiene límites, los límites nos los ponemos nosotros. Tú puedes perfectamente coger una idea aquí, allí, allí, allí y unirlo y montar una idea completamente nueva, ¿vale? O sea que lo digo porque sí que es verdad que el hecho de escribir diariamente, sobre todo cuando estás escribiendo, porque cuando te metes a escribir y estás metido en un proyecto y estás escribiendo una novela, te centras en esa novela, ¿vale? Pero cuando te ves obligado a escribir todos los días sobre temas completamente diferentes, pues ahí sí que te puedes encontrar con la situación de decir, pues hoy no tengo ni idea, ¿vale? Pero en realidad la inspiración está en cualquier parte, ¿vale? En un artículo que te acabas de leer o en un libro o en una conversación o en una peli que has visto. Yo qué sé, hoy en día las ideas están en todas partes y son muy aprovechables y de Pero tú cualquier idea se puede sacar mucho. particularmente, ¿cómo lo haces? Porque claro, escribir todos los días es duro también. eh, y, y tú te inspiras así de forma natural o tienes unas orejas y unos ojos muy grandes y estás alerta a ver de dónde sacas inspiración para cada día escribir algo. Sí, ¿Cómo yo creo que es un poco tópico. Yo particularmente no lo hago, pero conozco muchos escritores que sí lo hacen, que van con su cuaderno, con su libreta de ideas y van apuntando ideas de cosas que van surgiendo. Y la verdad es que creo que como personas creativas, una persona creativa tiene que ser capaz también de ver y de detectar dónde está esa fuente de creatividad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es como tú comentas, que vas un poco ya también sobre alerta, ¿no? Es como que yo sé más o menos lo que me interesa, sobre lo que quiero escribir, los temas que me interesan, y también procuro, que eso creo que es súper importante y súper fundamental, ¿vale? El estar en contacto con cosas que me pongan en esos temas, ¿vale? Quiero decir que si tú, por ejemplo, quieres, por decirte una cosa, ¿no? Tú quieres escribir un libro de ciencia ficción, pues mi recomendación es que te empapes muchísimo de ciencia ficción. A mí me parece que es un error completamente el decir que quieras llegar como virgen o que no quieras ningún tipo de influencia, para todo lo contrario. O sea, si tú quieres escribir ciencia ficción, lee muchísima ciencia ficción. De hecho, lee mucha variedad de ciencia ficción porque de esta manera no vas a quedarte con una única voz, sino que tendrás ahí un abanico donde elegir y que además tampoco te estoy diciendo que vayas a copiar ningún libro, sino que creo que todo lo que leemos va dejando pozo y de alguna manera pues eso después lo utilizamos, ya sea de forma inconsciente o de forma consciente, pero todo eso va quedando. Entonces, si a ti te interesa, yo qué sé, imagínate, si tú tienes una página que trata sobre cajas, pues lee sobre cajas, mira a ver qué dice la gente sobre eso y a partir de ahí, pues seguro que vas a tener ideas sobre eso. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que yo quiera escribir sobre cine y no vea películas, por decirte algo, yo qué sé, simplemente es buscar esos sitios donde tú sabes que te van a venir las buenas ideas haces? y la verdad es que Internet en ese sentido es una mina porque prácticamente hay de todo y muy a la mano y muy fácil de encontrar. O sea que hoy en día el que no tiene ideas es porque no se mueve para buscarlas, vamos. Sí, como decías tú, hay que copiar mucho y mejorarlo, ¿no? O transformarlo de alguna forma. Pero ¿qué diferencia puede haber? ¿Qué es un plagiador? O Pues sea, mira, ¿quién es el autor plagiador? Hemos hablado del autor normal, que lee mucho, que se inspira en muchos sitios y lo hace suyo, ¿no? Por así decirlo, y sí. tal. ¿Y qué sería un plagiador?
Pues mira, yo creo que un plagiador, para empezar, es una persona que a lo mejor, primero que no sabe hacer eso, ¿vale? Porque a lo mejor de todas las voces que le llegan, no es capaz de refundirlo y se tiene que limitar a una sola de ellas, ¿vale? Y segundo, es una persona que a lo mejor, de alguna manera, sabe que no está haciendo las cosas bien, ¿vale? Pero quiere ocultarlo. Entonces, no le interesa que se reconozca que está basado aquí o está basado allí, que a lo mejor lo que le interesa es que parezca que es original. Para mí, claramente, es una persona que no quiere citar fuentes. Por ejemplo, yo me he basado aquí, me he basado allí y no tengo ningún problema en reconocerlo. Y además yo siempre lo he dicho, yo tengo una serie de páginas que son para mí páginas de referencia que visito constantemente, ¿vale? Y eso ocurre bastante a menudo, ¿vale? Cuando una página a mí me da una idea, creo que hay que ser bastante generoso y reconocerlo. Y además Internet te lo posibilita con muchísima facilidad porque poner un enlace es tremendamente sencillo. Entonces, yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas bien y que si alguien te da una idea, pues qué menos que reconocerlo, ¿no? Lo que no se puede hacer es ocultar eso porque si lo intentas ocultar y encima tampoco estás aportando nada nuevo, pues sí, en ese caso lo que estás haciendo es limitarte a copiar y sinceramente eso no le aporta nada a nadie porque creo que es mucho más útil irse a una fuente original que simplemente escucharte a ti que estás repitiendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que normalmente el que plagia, como plagia solamente a uno, luego si cita además la fuente es como muy descarado y ya se le ve mucho el plumero, ¿no? Claro, sí. Bueno, El tema yo creo que es el ser capaz también y no es fácil, ¿eh? El ser capaz de unir varias fuentes. Yo qué sé, por ejemplo, yo muchas veces escribo sobre alguna noticia relacionada con la literatura, ¿no? Creo que es un error muy grande el que yo vaya a una página y me quede con una sola fuente. Yo, por ejemplo, cuando hago algún tipo de noticia literaria, ¿vale? Intento consultar mínimo 4, 5, 6 fuentes y además las pongo en los artículos y hago las referencias, que si periódico tal, que si periódico tal, que si página tal, y sí que intento, en la medida de lo posible, que haya la mayor cantidad de fuentes posible, y no es fácil porque eso te implica que no te quedes con una única información y por lo tanto tienes que investigar mucho más. y Alejandro, ¿es difícil escribir una novela? Pues mira, cuando escriba una novela te lo diré. ¿No lo La has verdad es que, intentado? ¿No lo has intentado? bueno, estoy un poco en ello, ¿vale? Y yo sé que hay gente que está ahí un poco detrás, a la espera de ver si finalmente lo hago o no lo hago, pero escribir una novela depende del... Mira, hay una escritora que tú la conoces que se llama Gabriela Campbell, Sí. ¿vale? Que siempre me dice que la primera novela va siempre a la basura, ¿vale? Y a partir de ahí uno ya empieza a escribir en serio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, mi problema siempre ha sido que no me apetece tirar mi primera novela a la basura. Entonces, aquí depende un poco también del grado de exigencia que tenga uno consigo mismo. Sí que está claro que el exceso de perfeccionismo es un lastre gordísimo, ¿vale? Entonces, uno puede escribir una novela dependiendo de lo que se proponga y dependiendo de las expectativas que tiene. Uno puede escribir, por ejemplo, en Nanogrimo, puede escribir una novela en un mes, ¿vale? De 90.000 palabras o incluso de 100.000 palabras en un mes, ¿vale? O puede estar escribiendo una novela 10 años, yo qué sé, es que tenemos ejemplos de los dos casos y depende un poco, y no tampoco tiene que ver necesariamente con la complejidad de la novela, porque han salido novelas muy complejas en muy poco tiempo Claro. y novelas que a lo mejor no han tenido tanto nivel de complejidad, pero por motivos diversos, pues se ha tardado más tiempo. Claro. Lo que pasa, mira, hay el New York Times
publicó un artículo hace unos años y decía que el 80 y pico por ciento de las personas quieren escribir un libro, tienen un libro dentro, ¿no? Pero menos de un 1% lo consiguen. Y yo creo que una de las razones que puede ser esto, hay muchos bloqueos y demás, ¿no? Pero una de ellas es el aplazar, ¿no? El decir, bueno, cuando me venga la inspiración, un poco el perfeccionismo también, ya tal, total, que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y ese libro nunca acaba saliendo, ¿no? Sí. Entonces, esos libros que se proponen en un plazo determinado por algún motivo especial y tal, son libros que acaban saliendo porque uno se ha propuesto por lo que sea un plazo, ya venga, esto tiene que salir ya y cojo el toro por los cuernos. Y yo entiendo que escribir una novela es un tema, yo por eso me da la impresión de que en algún momento tú o habías escrito o estabas en proceso de escribir una novela con todo lo que has escrito sobre literatura, ¿no? Entiendo que es una cosa complicada y bueno, ¿tú nos puedes adelantar el género que es o qué géneros te gustan a ti? O te Sí, vale, vale. Mira, de todas maneras, a colación de lo que me acabas de decir, ¿vale? De que hay muchísimo, un alto porcentaje de personas que se proponen escribir un libro y finalmente son muy pocos los que lo consiguen, ¿vale? Yo, sin haber escrito una novela, sí que vivo una situación un poco parecida y es que de la inmensa cantidad de blogs que se abrieron en un primer momento, es ínfimo el porcentaje de los que continúan con vida después de un año. Porque claro, y te lo saco un poco a colación porque creo que la situación puede ser un poco similar, ¿no? El escribir una novela exige muchas cosas, como por ejemplo esfuerzo, sacrificio, compromiso, continuado, constancia, continuado. eh, efectivamente. Y claro, son atributos que uno no siempre está dispuesto a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, te lo digo porque yo, por ejemplo, sí lo veo en el tema del blog, ¿vale? Y sí que, por ejemplo, te digo que el hecho de que a lo mejor yo no haya escrito un libro o una novela, ¿vale? Aunque si te soy sincero, estoy seguro de que si tú cogieras una parte del blog, puedes ahí tener libros y libros y libros, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, es verdad que yo me he volcado muchísimo en el blog, en los últimos años he estado muy volcado en el blog, a lo mejor tiempo que yo he tenido para escribir, porque creo que es uno de los factores fundamentales, aparte de todos los que te he dicho, el tener tiempo me parece de lo más fundamental, porque hay que dedicarle muchísimo tiempo, porque es un proceso muy, muy, muy complejo y que tiene muchas fases, ¿vale? Yo en los últimos años el tiempo que he tenido de escritura lo he dedicado más al blog y a lo mejor lo he dedicado más a textos más cortos. Entonces, claro, sí que mi idea era un poco, y todavía sigo con esta idea en la cabeza, ¿vale? En el momento en el que yo vea que tengo el suficiente apoyo detrás o los suficientes colaboradores para que de alguna manera vaya funcionando un poco solo, sí que lo voy a dejar un poco al lado, o tengo yo previsto dejarlo un poco al lado, y centrarme más en proyectos libro. Proyecto ¿Vale? O libro. sea, que esa idea está ahí. ¿Y Y cómo te vas a organizar o cómo estás estructurando el libro? mira, yo soy muy desastroso en este sentido, ¿vale? Y creo que soy muy anti-escritor, ¿vale? Entonces, el proceso de documentación es muy lento, ¿vale? Sobre todo te lo digo porque, claro, cuando uno quiere hacer las cosas mínimamente bien, y estamos hablando de una novela histórica, pues exige muchísimo, muchísimo Pero eso trasfondo es detrás. una parte muy entretenida, ¿no? ¿O no? Sí, 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 La sí. parte de investigación, Es una parte también de mucho disfrute porque, claro, si yo te digo, por ejemplo, que quiero escribir una novela que es el caso, ¿vale? Si yo te digo que quiero escribir una novela de los años 20, basada o hablando o referente a escritor, que el protagonista sea un escritor y que aparezcan vanguardias literarias, ¿vale? La verdad es que el proceso de documentación es un arma de doble filo, porque es muy sacrificado, pero al mismo tiempo es tremendamente, o sea, disfrutas un montón, ¿vale? Porque
evidentemente yo he elegido eso porque me gusta, ¿vale? Porque es un tema Claro, que me interesa, porque creo que claro. se le puede sacar mucho jugo, ¿vale? Pero al mismo tiempo, claro, te pones a leer, a lo mejor te lees un libro, otro libro, otro libro, otro libro, y claro, esto no tiene fin, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en documentación y supongo que en algún momento pues me tendré que enfrentar a otras fases que son también complicadas, como por ejemplo esquematizar la historia y finalmente pasar a escribirla, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Te gusta Santiago Posterguillo, que le acaban de dar el premio Planeta hace un par Pues de mira, días? de Santiago Posteguillo, ¿vale? He leído lo que la gente no lee de Santiago Posteguillo, creo que es lo que la gente no lee de Santiago Posteguillo. ¿Y qué es? De Santiago Posteguillo he leído La noche que Frankenstein leyó el Quijote y he leído La sangre de los libros, ¿vale? No he leído nada de novela Ni histórica, Trajano, ni eso no has leído. nada, nada. La verdad es que no soy un gran lector de novela histórica. Ah, fíjate, yo sí, sin Eh, embargo me encanta. sí, bueno, a ver, hay grandes novelas históricas y he leído novelas históricas muy buenas, pero no es un tipo de lectura hacia el que tire de forma natural. Aunque también te digo que los libros que voy leyendo muchas veces se van cruzando de forma completamente azarosa en mi camino y no son para nada buscados. Ujú. Y como, bueno, tú eres también profesor de literatura, ¿no? Sí. Eh, y te quería hacer una pregunta relacionada con esto. ¿Cómo podemos conseguir que nuestros hijos lean, se aficionen a la lectura? Pues mira, para que los hijos lean, que sobre esto he escrito unos cuantos artículos, ¿vale? No hay ninguna receta mágica porque si la hubiera y supiéramos cómo se aplica y tiene un 100% de efectividad, pues no habría ningún problema. Creo que es fundamental el tener en cuenta que cuando hablamos de que los niños lean, todos aportamos a eso, ¿de acuerdo? La sociedad entera aporta, evidentemente a diferentes niveles y con distinto grado. Eh, Entiendo que yo como profesor aporto, ¿vale? Y evidentemente yo tengo que de alguna manera transmitir esa pasión por la lectura, ¿vale? Pero creo que el pilar fundamental de toda la estructura es la familia, ¿vale? Y si los niños muchas veces hacen las cosas por imitación, no digo que necesariamente, te lo he dicho antes, que no hay una fórmula mágica y no necesariamente unos padres que lean inculcan en su hijo el placer por la lectura, como también es posible lo contrario, y de hecho yo conozco gente que sus padres no leen prácticamente nada, ni ha tenido libros en casa y son grandísimos lectores. Pero sí que es verdad que ayuda bastante el hecho de que los padres lean y que, pues no sé, creo que es muy importante, por ejemplo, el que haya un momento de lectura a lo largo del día, el pararse un poco, a determinadas edades, pues el leerle a los hijos, no sé, el que haya un poco de gusanillo por parte del padre también, ¿no? El te voy a llevar a la librería y te voy a comprar unos cómics. Para mí, por ejemplo, los cómics es una manera fundamental de transmitir el gusto por la lectura, ¿vale? Y también creo que cuando hablamos de que queremos que los niños lean, ¿vale? En realidad lo que tenemos que también es un poco aclararnos exactamente qué es lo que queremos, porque muchas veces veo que hay mensajes un poco contradictorios en ese sentido. Yo veo, por ejemplo, niños que leen, incluso que leen mucho, te diría, ¿vale? Pero claro, como no leen lo que consideramos que tienen que leer, pues entonces no lo vemos bien. El primero que soy muy crítico con cierto tipo de literaturas he sido yo, ¿vale? Y yo he sido súper crítico, pero claro, yo me baso también en mi punto de vista como adulto y como lector ya con un cierto bagaje, ¿no? Evidentemente, yo he criticado mucho determinados libros ya sean de youtuber o de instagramers o de twitteros o de influencers, varios, ¿de acuerdo? Pero claro, yo no me puedo quejar o no sé hasta qué punto yo me puedo quejar de que un niño esté leyendo un libro del youtuber de moda. Al fin y al cabo está leyendo. Por Claro, eso digo que primero tendríamos que decidir
exactamente cuando decimos que queremos que los niños lean, es si queremos que lean lo que ellos quieran o lo que nosotros queremos que lean. El caso es que se aficionan a la lectura como sea, ¿no? Sí, mira, yo tengo, conocí una vez a un niño, ¿vale? Y esto suele pasar a menudo, ¿eh? Él era muy lector de Jerónimo Stilton ¿Mm? eh, y libros similares, pero era incapaz de dar un paso más allá de eso. Era como que Jerónimo Stilton se convirtió en su techo, ¿vale? Entonces, tampoco creo que haga ningún beneficio a la lectura el pensar que necesariamente la mala literatura o los malos libros sean puentes a los buenos libros o a lo que nosotros consideramos buenos libros. Yo creo que deberíamos dejar que cada persona lea lo que le dé la gana con Claro. total libertad, porque la lectura es una cosa muy personal y es verdad que yo como persona que opino de libros y que opino públicamente de libros, le voy a dar muchísima caña a esos libros, pero al mismo tiempo respeto mucho que la gente lea lo que quiera, aunque no sean buenos libros. Claro, la lectura es un placer, ¿no? Entonces, si te lo digo, yo de pequeña mi padre me quitaba los cómics y nos daba la Ilíada y la Odisea. Entonces, claro, eso que provocó que nosotros somos 6 hermanos, la verdad que yo he sido una lectora tardía. Sí, Entonces, eso que dices tú de que, bueno, oye, que lean lo que les guste, ¿no? Y probablemente a través de ese placer que puedan encontrar en un cómic, en Jerónimo Stilton o lo que sea, pues te vas aficionando poco a poco y es leer lo que te guste. Y luego de mayor, pues a unos nos gusta la novela histórica, a otros les gusta la fantasía, al otro le gusta la novela erótica, al otro, bueno, sí. ¿no? No nos tiene por qué a todos gustar una literatura así eh, de muy elevado nivel, ¿no? Efectivamente, y además creo que también los que somos muy lectores tendemos mucho a imponer este gusto y también tenemos que dejar un cierto margen a una persona que no le guste leer y no pasa absolutamente nada. Es verdad que yo como persona lectora y además como persona que creo que ha escrito mucho y ha trabajado mucho en fomentar la lectura, me apena tremendamente el hecho de que me encuentre delante a personas que no les guste leer, pero creo que es un gusto al fin y al cabo y esto no se impone. Entonces, si no te gusta leer, pues ya está, no leas. Yo voy a intentar ponerte en contacto, que también es un poco lo que decía Borges, ¿no? Si no te gusta un libro, lo abandonas. A lo mejor si no te gusta leer es porque no has encontrado tu libro. O no, no lo sé, no lo sé. Yo haré todo lo posible por transmitirte mi pasión hacia los libros, pero si después de todo eso no te interesa, pues ya está. Y en tu caso, ¿cómo te apasionaste tanto por la literatura? ¿Tú lo sabes? Pues mira, yo entré en la literatura a raíz de los cómics. Eh, yo he Mm. sido muy lector y de hecho lo sigo siendo y soy un tremendo apasionado de Mortadelo y Filemón. Para mí han sido, bueno, esos libros, esos cómics me hicieron como lector y me dieron la vida y a día de hoy me siguen pareciendo alucinantes. Bueno, te meto toda la serie de Bruguera, de Zipizape, de Anacleto, en fin, todos esos tebeos, ¿no? Que les llamábamos Te antes, no veo, cómics, sí, sí. tebeos. Eh, para mí han sido maravillosos y a partir de ahí pues no sé, supongo que me picó el gusanillo y por motivos X di Mm, el salto a un tipo de literatura diferente. mm. Pero yo le agradezco tremendamente mi pasión por la lectura a los cómics y es una deuda que tendré siempre y que tengo muy en cuenta siempre. Mm. Muy bien, Alejandro. Pues vamos a terminar. Yo no sé si te comenté que normalmente esta sección lo acabamos con una sección que se llama Tus favoritos, que es Sí, preguntarte por una cosa que ya sé que es difícil elegir, que es tu libro favorito, sí. tu herramienta digital y una cita, si puedes compartir con nosotros. ¿Cuál sería tu libro favorito?
La verdad es que es tremendamente... Supongo que esto te lo habrán dicho bastante a menudo, ¿no? Que es Sí. tremendamente complicado el La última, tu mujer, Rosa Morel, a la que entrevistamos casualmente en el último episodio del podcast, te lo digo porque además aparece el nombre Rosa Morel debajo de tu nombre, de Sí, tu imagen aquí, porque estáis utilizando, imagino, la el misma, sí. la misma cuenta. Sí. Y bueno, pero ella me dijo uno. ¿Tú eres capaz de decirnos uno? ¿Un libro favorito? Tengo muchos libros favoritos, ¿vale? Pero mira, te voy a decir uno que se llama Los mundos y los días. Ajá. El autor es Luis Alberto de Cuenca. Yo no soy un grandísimo lector de poesía y de hecho siempre tiendo un poco también a autoflagelarme diciéndome que tengo que leer más poesía porque en poesía se hacen cosas maravillosas y la verdad es que reconozco que es el género al que menos recurro, ¿no? Pero en el caso este o sea, te digo este libro porque es una antología de poemas, ¿vale? Eh, para mí, Luis Alberto de Cuenca, o sea, para mí es uno de los grandes escritores vivos hoy en día. Yo creo que para mí es el más grande. Es una persona increíble, además, no solamente como poeta, como erudito, tiene un conocimiento increíble y además tiene una biblioteca que es impresionante. Eh, este libro te lo comento porque vuelvo mucho a él, ¿vale? Que es una cosa, yo no soy una persona que tienda mucho a releer, ¿vale? Sí que releo de vez en cuando, pero no releo mucho porque hay tanto por leer que no me da la vida para volver a los libros que leo. Pero claro, como son poemas cortos, pues la verdad es que vuelvo constantemente al libro y es un libro que recomiendo siempre muchísimo. Las personas a las que se los he recomendado les ha apasionado el libro y bueno, como antología de poemas que es, pues tiene dentro poemas mejores y poemas peores, pero los poemas mejores que tiene son increíbles. Para mí son algunos de los mejores poemas que he leído nunca. Perfecto, pues muy, muy buena recomendación. ¿Y cuál sería tu herramienta digital favorita? Pues mira, hablando antes del tema de las fuentes y de manejar fuentes y todo esto, ¿vale? Te comento que la herramienta que yo utilizo constantemente, te puedo decir que la tengo siempre, siempre abierta en el ordenador, ¿vale? Es NetVives. No sé si la conoces, NetVives. Sí, Pues para mí es fundamental. Me ayuda a organizarme un montón y me da a la mano pues un montón de contenidos sobre los que trabajar. Hace tiempo estuve utilizando Feedly, de hecho sigo utilizando Feedly y es una herramienta que también recomiendo muchísimo porque si en Twitter, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es filtrar contenidos y me gusta también, aparte de ofrecer enlaces a mi página, pues ofrecer enlaces a otros contenidos también de calidad y me gusta hacerlo siempre manualmente. No soy nada amigo de automatizar el tema de Twitter y de compartir contenidos en Twitter. Entonces, Feedly es una herramienta que te lo pone muy, muy fácil para hacer esto, ¿no? Porque tú ves el feed de todas las fuentes que tengas y con un solo clic ya lo estás compartiendo. O sea que para mí son dos herramientas fundamentales. pero, o sea, utilizas las dos, no es que te hayas pasado de Feedly a Mm, NetVives, sino... Básicamente, el Fitly lo tengo más enfocado a compartir en redes sociales, más enfocado a lo mejor sobre todo a Twitter, ¿vale? Y NetVives es una herramienta que utilizo más como fuente para de ahí sacar información para trabajar yo sobre ella. Para que nos entienda la gente, es como captar lo que más te interesa de Internet de una forma muy, para luego leerlo de una forma muy rápida, ¿no? Claro, imagínate, por ejemplo, que porque además hoy en día las páginas están muy preparadas para trabajar con agregadores de fuentes. O sea que tú imagínate que yo abro una pestaña, ¿vale? Y tengo a lo mejor 10 paneles donde veo las últimas noticias, pero no de periódicos, sino de la sección cultural
de los periódicos que a mí me interesan, pues yo qué sé, de Washington Post, de Guardian, en fin, o de páginas de referencia, que yo considero páginas de referencia en mi sector. Pues a partir de ahí puedo ver si algo me interesa y pues me resulta bastante cómodo para organizarme, porque claro, es mucha información y es la manera fácil de estar constantemente al día, porque también ten en cuenta que si yo estoy escribiendo un blog donde tengo que estar al día, porque muchas veces son noticias, es la manera en la que yo puedo hacerlo, ¿no? No, son dos herramientas maravillosas que además las puedes tener en el móvil, puedes verla en el móvil. Efectivamente. Yo las consulto a veces en la cola del supermercado, que estoy aburrida, digo, bueno, voy a poner un poco al día Sí. y la verdad que están muy bien, muy bien. Tenemos dos puntos en común, que a mí me gustan los cómics y también utilizo estas dos herramientas. Y por último, ¿cuál sería tu cita favorita? Pues no soy muy de citas. De hecho, no me suelen gustar mucho las citas, pero te he cogido una cita que por H o por B, por los motivos que sean, la suelo utilizar bastante cuando escribo. O sea, a lo mejor no siempre, pero sí que es verdad que la he usado bastante en artículos. Es una cita de Kafka, ¿vale? Es una cita muy larga, ¿vale? Pero básicamente lo que viene a decir es, te la voy a partir un poquito para no decirte la Vale, entera porque es larga, ¿vale? vale. Si la cita empieza diciendo, si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Y acaba diciendo algo así como, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Lo que viene un poco a decir Kafka es que no deberíamos leer libros que nos dejaran indiferentes, o si un libro nos está dejando indiferentes, yo siempre he sido muy defensor hay gente que dice que tiene que acabar el libro por cabezonería. Yo creo que hay muchos libros y que no podemos estar perdiendo tiempo en libros que no nos aportan nada. Si el libro no te aporta nada, abandónalo, déjalo y ponte a buscar otro libro que sí te aporte, ¿no? Entonces, lo que viene un poco a decir Kafka es eso, ¿no? Es que si el libro no te mueve nada adentro, mal vamos. Búscate otro libro porque ese no te sirve. Ujú. ¿Tú has llegado alguna vez a dejar un libro físico, un libro en papel, en un hotel, en un sitio abandonado o no? Eso es el book crossing, ¿no? No, no, pero no, no es por curiosidad a que decías, porque, por ejemplo, eso de no dejar de leer un libro, yo, o sea, es una cosa que he pensado muchas veces, digo, "Uy", o sea, te da como un poco de ahí, debería acabarlo, porque no me va a gustar si hay mucha gente que no me gusta, pero es verdad que, oye, si no te gusta, no te gusta y punto, ¿no? Sí, sí, Y luego sí. está esa, sí, o sea, los libros es algo que normalmente uno guarda, ¿no? Los Sí, hayas leído o no los hayas leído, o los hayas dejado a medio leer. Entonces, simplemente por curiosidad malsana mía, te quería sí. preguntar, ¿tú alguna vez has tenido un libro que no te ha gustado mucho y tal, y lo has dejado abandonado en algún sitio, pues digo, en un hotel, en una cafetería, y dices, esto, o lo has tirado directamente en el metro, en una papelera? ¿Has llegado a hacer eso? Pues soy tremendamente acaparador de libros. He leído o he abandonado libros o he empezado a leer libros y he abandonado libros que no me han gustado y los sigo manteniendo y la verdad es Pero que no los tengo. has tirado, no los has tirado a la No, no, papelera, no, no, no. Tengo ese los tienes fetiche. ahí. Sé que es una chorrada, pero creo que hay algunos lectores que somos tremendamente fetichistas con el objeto libro. Sí, sí, Y me tenemos cuesta síndrome de horrores deshacerme Diógenes. de libros. Sí, 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 muy bien. Entonces, eso tiene un inconveniente, y es que soy un acumulador de libros tremendo y ¿Y claro, uno lees se en va quedando sin digital? espacio, ¿no? ¿Lees algo en digital o no? Leo muchísimo en digital. De hecho, voy casi que alternando papel con digital sin ningún tipo de problema. A veces leo en papel, a veces leo en digital, no tengo ningún inconveniente. A veces me mandan libros y sé que hay autores o que hay editoriales que les da mucho apuro mandarlo en digital, porque hay blogs que solo lo aceptan en papel, pero no tengo ningún problema absolutamente. O sea, yo leo tanto en una manera como en otra. Creo que lo importante es que uno busque su comodidad y si Claro. está cómodo, pues adelante.
Claro, claro, perfecto. Muy bien, Alejandro. Pues nada, ha sido un placer tenerte en Triunfa con tu libro, de verdad, un honor, porque Igualmente. no te hemos visto en muchos sitios que te hayas dejado entrevistar. Así Sí, que no, la verdad es que muchísimas no. gracias por compartir, por contarnos tu experiencia con tu blog como profesor de literatura y hablar un poquito de todas estas cosas que nos has comentado. Muchas gracias, Alejandro, ¿eh? Muchas Un gracias a fuerte ti. abrazo. Un abrazo.